Así es, Aníbal, una homilía que tuvo unos mensajes muy concretos, muy directos, casi en forma de llamado para todo el Colegio Cardenalicio, específicamente para los 133 cardenales que tienen la posibilidad de voto y precisamente para entender qué podría pasar en este cónclave, para entender ese mensaje de la homilía que vimos hace algunos minutos en Proleyendo Papa. Sí, precisamente le tengo una partecito de eso. Bueno, sí, señor. Mire, dice... durante la homilía, el purpurado llamó a los electores a actuar con discernimiento, oración y responsabilidad en un momento crucial para la Iglesia Católica. Sí, es precisamente ese mensaje el que vamos a analizar en este momento, en este informe especial que hemos preparado para todos nuestros televidentes, de la mano también de dos colegas que han estado muy atentos a toda la información desde el Vaticano, Rafael Niño, Estefanía Maldonado, con su invitado. Señoras y señores, buenos días, gracias por madrugar con nosotros. Ina y Aníbal, muy buenos días, también saludo a Rafael Niño y también al padre Carlos Guillermo Arias del Departamento de Liturgia de la Conferencia Episcopal de Colombia. Buenos días para los dos. Buenos días. Buenos días, Estefanía. Bienvenidos a esta transmisión especial que haremos a lo largo de esta emisión de Arriba Bogotá. Estamos conectados con Ciudad del Vaticano. Lo que está pasando en minutos iniciará el cónclave, uno de los ritos más milenarios y también solemnes de la Iglesia Católica, como ya lo mencionábamos, para elegir al sucesor de San Pedro, el Papa número 267. Y un rito, padre, que por supuesto tiene puestos los ojos del mundo allí, en esta imagen que estamos viendo, la Plaza de San Pedro, por donde será comunicada la decisión. Por supuesto que hoy se espera que no haya un nombramiento, que haya una elección, pero va a marcar el inicio de este importante reto. Y Aníbal lo mencionaba, Estefanía y padre, y quisiera que empezáramos a hablar de esa homilía, de esa Eucaristía con la que inicia este proceso, presidida por el cardenal Giovanni Battista Re. Él es el decano del Colegio Cardenalicio, quien también ofició el funeral del Papa Francisco, y dice que la Iglesia y en general el mundo se enfrenta a un momento de turbulencia y que precisamente allí está la clave de quién sea el sucesor de Francisco. ¿Qué le dejó usted la homilía del cardenal Re, padre? Bien, muy buenos días, Rafael, Estefanía, y para todos los televidentes a esta hora de la mañana. Pues el cardenal realmente hizo una homilía, por un lado sentida, pero con un mensaje directo para los cardenales en esa responsabilidad que tienen de elegir al sumo pontífice. Sabemos que el cardenal Re, por su edad, no podrá estar, él no podrá ser de los cardenales lectores, no podrá estar en el cónclave, pero quiso, como en esta misa, en la homilía de la misa, dejar un mensaje muy claro a los cardenales electores sobre esa gran responsabilidad que tienen, no solo ante Dios y ante la Iglesia, sino ante el mundo. Padre, usted también habla de un momento muy sentido y así fue, sencillamente habló el padre también sobre este momento histórico para la Iglesia. Asegura que lo que debe buscar el nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica es la comunión de todos y no solamente la comunión entre fieles y papas, sino también entre todos los cardenales, y eso también podría ser un llamado a la unión dentro del cónclave, sabiendo que venimos de ideas tan diferentes y que hay personas un poco más conservadoras y otras que quieren seguir con el legado de Francisco. Entendemos que la Iglesia es una realidad divina, porque es la fuerza del Espíritu Santo, es la obra del Señor, es la obra de Jesucristo, pero la Iglesia también es una realidad humana. Y cuando decimos que la Iglesia es una realidad humana, es porque está atravesada por todo lo que es nuestra condición humana, donde habrán intereses, donde habrán tensiones, donde a veces no se puede uno poner de acuerdo fácilmente en un tema o en otro tema. Y cuando a veces algunos hablan de divisiones al interior de la Iglesia, cuando algunos dicen que la Iglesia puede estar fraccionada, uno pensaría, esa es la realidad humana, esa es la realidad humana de la Iglesia. Pero más allá de la realidad humana, nosotros seguimos creyendo que esta es la obra del Señor, que esta es una obra del Señor, que es la fuerza del Espíritu la que la sigue, y en ese sentido, por eso los cardenales, al ponerse ya hoy en el cónclave, al ponerse ya en el modo elección del Santo Padre, en el modo cónclave,
pues no tienen otra cosa distinta sino, como lo ha recordado ahorita el cardenal Re, ponerse en la presencia del Espíritu Santo, porque no pueden ser intereses humanos los que elijan al Papa, ¿no? No puede ser simplemente los intereses humanos, no pueden ser simplemente la fuerza humana la que elige al Papa, sino que es esa mediación humana, pero con la fuerza del Espíritu Santo, la que elige al sumo pontífice. Y precisamente lo dijo en la homilía, los cardenales deben abandonar cualquier consideración personal y que sea el Espíritu Santo quien guíe esta elección y lo que va a ocurrir en contados minutos. ¿Le parece, padre? Escuchemos precisamente las palabras del cardenal Re allí en la homilía. L'intero popolo di Dio, col suo senso. Notamos cómo todo el pueblo de Dios está unido a nosotros con su sentido de fe, su amor al Papa y su confiada esperanza. Estamos aquí para invocar el auxilio del Espíritu Santo, para implorar su luz y su fuerza, a fin de que sea elegido el Papa Di cui la Chiesa e l'umanità hanno bisogno en questo torneo. que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de la historia tan difícil y complejo y atormentado. Y precisamente el llamado del cardenal Giovanni Battista Re, el decano del Colegio Cardenalicio, es a la responsabilidad en este momento en el que el mundo necesita una persona allí en la Iglesia Católica que ayude con todos los retos como el conflicto armado internacional y otros tipos de debates. Pero escuchemos un poco sobre lo que decía respecto al discernimiento, a la oración y la responsabilidad en esta decisión tan importante, padre. Pero también se refirió a algo que creo que fue parte del legado del Papa Francisco, y fue toda esta búsqueda del amor constante, el amor a las poblaciones alejadas, a los pobres, también a las poblaciones de la comunidad LGTBI. ¿Usted qué piensa de lo que dice respecto a esto? Además que no mencionó nunca al Papa Francisco. Sí, yo pienso que la figura del Papa marca lo que es el camino de la Iglesia, como lo hemos visto nosotros en estos 12 años del pontificado del Papa Francisco. Él va marcando lo que debe ser el camino de la Iglesia, lo marcó en ese querer llegar a las periferias, y cuando hablaba el Papa Francisco de querer llegar a las periferias, llegar a los pobres o a los excluidos, como él mismo llamaba, querer llegar a todos, poder siempre llegar a todos. Ese fue un gran camino que nos marcó el Papa Francisco. Ahora, el hecho de que de pronto el cardenal Re no hiciera referencia al Papa Francisco, pues es una manera, creo yo, de respetar de todos modos el momento que vamos a iniciar, el momento del cónclave, ¿verdad? Si hubiese tenido realmente, como lo vimos en la misa de las exequias hace algunos días, muchas referencias al Papa Francisco, algunos podrían tomarlo como que, bueno, el cardenal está insinuando que voten por alguien exactamente que siga las mismas ideas del Papa Francisco. Pero como le decíamos aquí no se trata de votar por ideas humanas, aquí no se trata por votar por intereses, sino que realmente se trata de pensar en lo que es la Iglesia, en el papel de la Iglesia, con la responsabilidad que tiene en la evangelización, pero el papel de la Iglesia con esa responsabilidad moral que tiene ante el mundo. Sí, y él sí hizo referencia a otros dos obispos de Roma y no a Francisco, y muchos han hecho esa doble interpretación. Algunos dicen, pues que es raro que no haya mencionado al Papa Francisco, pero otros, padre, como usted aclara, entonces, pues que respeta el momento que están a punto de vivir los cardenales y de no ingerir interferir en la decisión que van a tomar en minutos allí en la Capilla Sixtinalina. Usted tiene una pregunta para el padre. Sí, Rafa, quería hablar precisamente de esto porque precisamente nombrar a otros dos papas que también han tenido una línea dentro del Vaticano, pues sí cita un llamado a esa línea también, y por eso sorprende mucho que no hayan nombrado al Papa Francisco, pero también hace una invitación para que tomen una decisión rápida porque dice que estamos en un momento difícil, complejo y convulso,
¿Cree usted que si esa decisión se demora, podría de pronto poner a todos estos 1.400 millones de fieles católicos en el mundo a esperar cuánto tiempo para una decisión tan importante para la Iglesia Católica? ¿Qué tan rápido puede pasar? Bueno, no sabemos qué tan rápido puede ser. Lo que sí es claro es que todos estos días en los que los cardenales han estado reuniéndose en las llamadas congregaciones, ha sido el momento para que los cardenales puestos en oración, puestos en oración, puedan ir haciendo ya un discernimiento. Vamos a estar en un cónclave donde vamos a tener cardenales de todo el mundo, donde hay una representación mundial. Que dicen que es el más diverso de la historia exactamente, reciente, porque de 70 países. De hecho, pues hay continentes o países que por primera vez van a estar presentes allí en el cónclave. Y esta diversidad, creo yo, ha permitido en estos días las congregaciones de que los cardenales puedan irse conociendo, puedan irse escuchando, puedan ir pensando en el perfil del próximo pontífice, de tal manera que a la hora de llegar al cónclave, por lo menos ya tienen alguna idea del perfil del pontífice que Dios quiere para su iglesia, pero que la iglesia y el mundo también necesitan. Muy bien, padre, aquí le tengo los datos. Para la elección de Benedicto XVI se necesitaron 4 rondas de votación en 2005 y para la elección de Francisco se necesitaron 5 rondas en 2013. Y el promedio de duración de los últimos 10 cónclaves ha sido de 3,2 días. Esperamos que pues esta vez no sea diferente. Para cerrar este bloque y para cerrar sobre la misa Proeligendo Pontifice, escuchemos los otros 2 mensajes que dejó el cardenal Rey en la homilía. Estamos aquí para invocar el auxilio del Espíritu Santo, para implorar su luz y su fuerza, a fin de que sea elegido el Papa, di cui la Chiesa e l'umanità hanno bisogno in questo torneo. que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de la historia tan difícil y complejo y atormentado. Un acto humano por el cual se debe abandonar cualquier consideración personal. E avere nella mente e nel cuore solo Y tener en la mente y en el corazón solo al Dios de Jesucristo y el bien de la Iglesia y de la humanidad. Sin duda un mensaje muy conmovedor y sobre todo haciendo ese llamado al Espíritu Santo para que ayude con esta decisión tan importante para los millones de fieles que hay en el mundo y que pues sin duda serán dirigidos por esta persona que ocupe el trono de San Pedro, tal cual como lo dijo el cardenal Giovanni Battista de Re, que no era un sucesor de Francisco, sino que era el sucesor de Pedro, pero ahora... Padre, permítame hablar del cónclave, se viene un momento muy importante. En este momento los cardenales están almorzando allá en Roma, pero ahora empieza todo un rito que pues dará con el nuevo sumo pontífice. Sí, los cardenales ya están acomodados en la Casa Santa Marta, que es la casa dispuesta para recibirlos a ellos durante estos días del cónclave. Ellos ya participaron como estaba previsto en esta misa durante las horas de la mañana y como sigue previsto en las normas que rigen el cónclave, ahora en las horas de la tarde, entonces se dará inicio concretamente al cónclave. Hay algo que es importante aclarar y es que la Iglesia va manejando los tiempos. Hemos tenido el tiempo como para hacer el duelo de la muerte del Papa Francisco, hemos tenido las exequias. Hemos tenido las exequias, hemos tenido luego los novendiales, que para nosotros es como el novenario del Papa y como lo prevén las normas para este momento, 15 días después de la sede vacante, nos ha coincidido esos 15 días con el final de los novendiales para realizar el cónclave. Y por eso, no en los días del novenario del Papa, no en los días antes se ha celebrado esta misa. Fíjense que la misa se ha celebrado hoy en el mismo día del cónclave. ¿Por qué? Como para decir, bueno, ya hicimos las exequias del Santo Padre,
ya celebramos su novenario, ahora vamos a concentrarnos en el cónclave, ¿sí? Y por eso se ha celebrado esta misa Proeligiendo Pontifice. Ahora, esta misa es la que vamos a celebrar durante estos días en la iglesia. La misa Proeligiendo Pontifice es un formato que está en el misal romano y que la iglesia en todo el mundo, la iglesia universal, va a seguir celebrando durante estos días mientras estemos en el cónclave. Es decir, mientras los cardenales estén eligiendo el romano pontífice, la misa que se va a celebrar durante todos estos días en la iglesia, en el mundo, va a ser esta, la misa Proeligiendo Pontífice. Es decir, quedamos todos concentrados en la elección del romano pontífice, los cardenales con su responsabilidad ya dentro de elegir y nosotros acá orando. Y todos los días vamos a celebrar esta misa mientras estemos en el cónclave. Muy bien, padre, y quiero que sigamos profundizando en lo que viene, en lo que vamos a ver. Como bien lo decía Estefanía, en este momento los cardenales están almorzando, pero más tarde se reunirán en la Capilla Paulina para después hacer una procesión hasta la Capilla Sixtina, y quisiera que viéramos también las imágenes que tenemos preparadas de cómo quedó la Capilla Sixtina, imágenes que reveló el Vaticano el día de ayer. Después de todo un proceso, han tenido una semana para transformar este espacio. Ahí están, las estamos viendo cómo ha sido dispuesto. Cada cardenal tiene su asiento, tienen una libreta de apuntes, a cada uno se le va a pasar su papeleta para que se acerque y deposite el voto. Y también quiero que veamos las imágenes de la sala de lágrimas, que es al lugar donde van a llevar a la persona que sea elegida, la que tenga esos 2/3, una vez haya una decisión por parte del Colegio Cardinalicio. Allí se va a llevar esta persona. Es una habitación de 9 metros cuadrados, donde normalmente cuentan que la persona que ha sido elegido llora cuando ha cargado, cuando asume y entiende la decisión y el cargo al que lo acaban de elegir. Y allí ahí vemos están las entonces imágenes. Exactamente Lo que acomodan las personas que están encargadas de este salón. Rafael, perdón, lo interrumpo. Ahí estamos viendo, son las sotanas blancas, que eso marca también un momento muy importante para la vida de este cardenal, porque es la primera vez que la va a utilizar, y es definitivamente ahí donde dice, bueno, voy a tomar este camino. Y dicen pues que muchas personas han llorado ahí, no solamente por el momento tan, pues no sé, magnífico que podría ser que un cardenal sea nombrado sumo pontífice de la Iglesia Católica. Y un dato interesante es que hay 3 tallas diferentes. Sin embargo, ha habido ocasiones en las que incluso han tenido que coser a mano minutos antes de que el nuevo Papa salga allí al balcón de la Plaza de San Pedro, pues para poder que les queden a la medida, y precisamente es un momento que también marca la historia de este nuevo sumo pontífice. 3 sotanas blancas de 3 tallas distintas, también 3 pares de zapatos según pues la persona que sea elegida, y allí también la estola y la esclavina roja que no usó el Papa Francisco, pero de eso ya hablaremos más adelante. Aníbal, usted tiene una pregunta para el padre. Sí, yo le quería preguntar al padre, muchísimas gracias, buen día, no lo había saludado. El tema de las misas que están haciendo ahora, porque no ha empezado el cónclave, ya en unos minuticos arranca como tal ya la reunión para que ellos voten. Esta misa Proeligiendo Papa, así va a ser en el mundo entero, es decir, si yo voy a misa ahora, en la tarde, no sé, a la catedral, no sé, y por eso le pregunto, si hay misas también, y estas misas todas, si la elección del Papa se demora 1 mes o 2 meses, ¿todo el tiempo va a ser esta misa? Sí, es un formato, en el misal romano, es el libro que nosotros utilizamos para la celebración de la Santa Misa. Nosotros tenemos la misa para cada tiempo litúrgico en la iglesia, las misas para circunstancias especiales, misas de difuntos, en fin. Entonces hay una misa y un formato de la misa con las oraciones propias de la misa, que es la que se ha celebrado esta mañana en Roma. La misa por la elección del sumo pontífice. Entonces, toda la iglesia celebra durante estos días esa misa. Mientras estemos en el cónclave, esa es la misa, esas mismas oraciones de la misa son las que vamos a celebrar durante estos días. ¿Y lo que se demora? Sí, lo que se demora el cónclave. Ahora, está previsto en las normas para la elección del romano pontífice que el cónclave tampoco sea tan extenso, que sea cuestión de días. Eso está previsto. En la historia se ha hablado de cónclaves que fueron muy extensos, que fueron muy largos,
pero en las normas propuestas, las normas que los rigen son las normas de 1996 dadas por el Papa Juan Pablo II y que luego tuvo algunas modificaciones en el año 2013, en el año 2007 y 2013 por el Papa Benedicto, pero está dado para que el cónclave sea cuestión de días, no vaya a ser algo tan extenso. Padre, en diferentes oportunidades hemos hablado del legado que ha tenido el Papa Francisco con la unión de diferentes credos. Y en definitiva, en este momento, pues claramente queremos conocer qué piensan esos otros credos frente a lo que está pasando en el Vaticano y también qué piensan los bogotanos de lo que está sucediendo hoy allí en Roma. Y es por eso que vamos a conectar con nuestra compañera Laura Olarte, quien está con el Comité Islámico de Colombia para entregarnos su opinión sobre este importante cónclave para los 1.400 millones de católicos del mundo. Laura, la escuchamos. Lina y televidentes, así es, precisamente hablar acerca de esas brechas que no se deben crear entre los diferentes credos. Justamente nos encontramos en estos momentos con Nicolás Espitia, él es miembro y presidente del Comité Islámico aquí en Colombia. Bueno, hablemos acerca de lo que se viene en el cónclave, cuál es esa postura que se tiene desde esta religión. Bueno, Laura, muchas gracias. Desde la comunidad islámica, tanto de Colombia y a nivel internacional, estamos esperando tener noticias de un nuevo papa que sea acorde a ese diálogo interreligioso, a esa posibilidad de generar puentes en vez de generar brechas entre nuestros credos y nuestras religiones. Este papa debe ser una persona conciliadora y que sea consciente de la importancia del diálogo interreligioso, como lo hizo el Papa Francisco en su momento. El Papa Francisco firmó el acuerdo de la fraternidad con el gran imam de la mezquita de Al-Azhar en Egipto en 2019 en Abu Dhabi. A razón de eso, pues es efectivamente muy importante para nosotros poder contar con alguien que entienda el valor de la tradición de la Iglesia Católica, pero sobre todo también que entienda la importancia de poder conversar y generar ese diálogo que es tan importante en este mundo tan conflictuado el día de hoy. Director, justamente hablamos acerca de esas diferencias, pero que a la vez son similitudes frente a estas situaciones de paz que se viven en el mundo y que se requiere paz, incluso también en Colombia. ¿Qué de pronto relación se ve entre el catolicismo y el islamismo? Pues estrictamente hablando, el cónclave es una figura teológica casi que exclusiva de la Iglesia Católica, pero nosotros como musulmanes desde hace siglos venimos respetando efectivamente los procedimientos y procesos de elección del nuevo sumo pontífice. Nosotros pues no contamos con esta figura estricta de una figura eclesiástica y de una iglesia como tal, pero a través de los años hemos entendido la importancia de esto para los creyentes de la Iglesia Católica y esperamos pues que este proceso se lleve de la manera más honesta y justa. Director, muchísimas gracias. Paz y amor, eso es lo que se busca en el mundo y que no haya diferencias entre las diferentes religiones. Nosotros continuamos pendientes a cualquier detalle. Ustedes continúen en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Laura Olarte, muchísimas gracias y también gracias allí al presidente de la comunidad islámica aquí en nuestro país. 6:27 de la mañana y nosotros seguimos analizando lo que sucede allí en Ciudad del Vaticano a pocas horas de que inicie el cónclave. Lo que mencionaba Laura y la comunidad islámica acá en nuestro país es ese llamado a la comunión que realizó el Papa Francisco, que fue uno de sus trabajos, ese trabajo interreligioso que incluso también pues ha sido presidido por algunos de los cardenales que están allí en Ciudad del Vaticano. Padre. Bien, el trabajo interreligioso fue realmente una de las prioridades del Papa Francisco. Dos líneas. Uno, el trabajo ecuménico. Significa el trabajo con los otros cristianos, con los que no pertenecen a la Iglesia Católica Romana. Y dos, el trabajo con otras religiones, que es lo que llamamos el diálogo interreligioso. Fueron dos líneas muy fuertes de trabajo. De hecho, cuando el Papa convocó a este año jubilar como el año de la esperanza, el Papa hablaba de cómo tenía la esperanza de que todos los cristianos pudiésemos celebrar juntos la Pascua,
porque en cada digamos, denominación cristiana tiene sus propias fechas para la celebración de la Pascua, y una de las esperanzas del Papa Francisco era que todos pudiéramos celebrar siempre la Pascua para la misma fecha. Luego el diálogo interreligioso, en el que el Papa insistió en buscar temas comunes en este diálogo interreligioso, el trabajar por la paz, el trabajar por la justicia, el trabajar por todo el tema del medio ambiente, fueron temas que el Papa buscó como temas comunes para el diálogo interreligioso. De hecho, así lo sintieron, tanto por el lado ecuménico las otras iglesias, como por el lado del diálogo interreligioso a las otras religiones. Como Conferencia Episcopal, por ejemplo, recibimos durante los días de la muerte del Papa Francisco muchos mensajes de cercanía, de solidaridad, tanto de los otros grupos cristianos de las otras iglesias, como también de las otras religiones presentes aquí en Colombia. Manifestaban a la Conferencia Episcopal sus condolencias por la muerte del Papa Francisco. Eso significa que para ellos también significó algo la figura del Papa y la palabra del Papa, que siempre tuvo, como lo decía, tanto para el diálogo ecuménico como para el diálogo interreligioso. Mire, padre, es que precisamente hablando de esto, de esta, digamos, esta relación entre la Iglesia Católica, otras iglesias, que todos al fin y al cabo creen en un Dios o creemos, de eso vamos a hablar con Camilo Romero, porque la Iglesia Ortodoxa también está muy pendiente a la expectativa de esta elección del próximo Papa, porque con Francisco hubo un diálogo muy amable, un diálogo con diferentes, digamos, religiones, y todo lo que quería y lo que decía era todo el tema del amor, ¿no? La paz, y que Dios lo que quiere es eso, ¿no? Que nos queramos entre nosotros. Vamos a darle paso, ya volvemos con usted nuevamente para que Camilo nos entregue información de la expectativa que hay por parte de la Iglesia Ortodoxa por la elección del nuevo Papa. Camilo Romero, lo escuchamos. Aníbal y televidentes, pues precisamente según lo que usted acaba de mencionar, es un diálogo que siempre existió entre estas dos religiones, entre la Iglesia Ortodoxa griega y también la Iglesia Católica. Ante eso nos encontramos en este momento con el obispo Timoteo Azós, quien es el obispo de Colombia, Venezuela y todo Centroamérica de la Iglesia Ortodoxa. Precisamente, obispo, muy buenos días. Primero que todo, preguntarle acerca de cómo fue esa relación del Papa Francisco y también lo que esperan de este nuevo santo pontífice para las próximas, el próximo conclave que se estará realizando en el Vaticano, junto a esa relación que se venía entablando entre estas dos creencias o entre estas dos religiones. Y el Papa Francisco se reconocen como verdaderos hermanos, uno como sucesor del apóstol Pedro y Pablo, y el otro como sucesor de la sede del apóstol San Andrés, que está en Constantinopla. Es un proceso de acercamiento ahora, es un proceso de diálogo sincero, un diálogo donde el Papa Francisco expresa la humildad, la sencillez, la bondad y el amor para la reconstrucción de la unidad. Y esa reconstrucción de la unidad nos va a permitir a nosotros superar el pecado más grande que llevamos sobre sí, católicos y ortodoxos. Nuestra incapacidad y nuestra debilidad de no haber sido lo suficientemente cristianos como para unificar la iglesia que nosotros dividimos. Obispo, precisamente sobre ese tema vemos que, por ejemplo, en Colombia nosotros estamos aquí ubicados donde está la Iglesia Ortodoxa, en el norte de Bogotá, en Usaquén. ¿Cómo va a ser esta nueva relación que van a esperar con el nuevo Papa, con el que se escoja dentro de este cónclave que se inicia el día de hoy? Se esperaba que en la celebración de los 1700 años del Concilio de Nicea se pudiese instaurar la única fecha para la celebración pascual, es decir, que todos los años celebremos la Pascua en la misma fecha. Queda esto dentro del tintero de los temas a tocar. Esperamos que el Papa que llegue pueda continuar de manera ardua esta labor, porque una de las misiones fundamentales, esenciales, necesarias para la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica es restaurar la unidad, reconstruir el manto de Cristo que nosotros los seres humanos dividimos. Es un proceso lento, porque recordemos que fueron casi 1000 años de división. Y entonces eso
implica que ahora hay que hacer un esfuerzo para la reconstrucción y que esperamos que el Espíritu Santo nos vaya iluminando y vaya trazando los caminos que nos permitan llegar a la perfecta unidad. Obispo, muchas gracias por ese tiempo, recordando que él está en este momento en Berlín, Europa, también atentos a esa decisión que se tome hoy en el Vaticano o que se pueda tomar en los próximos días, escogiendo el nuevo Santo Padre que hará parte de este proceso de diálogo religioso entre las dos creencias y las demás que existen en el mundo. Por ahora es toda la información, continúen con más en Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. 6:34, Camilo, muchísimas gracias. Entonces ahí está la postura de la Iglesia Cristiana Ortodoxa griega y también todas las iglesias que están atentos a la elección del sumo pontífice, del obispo de Roma, del sucesor de San Pedro. Estaremos, por supuesto, también muy pendientes a todas las reacciones que surjan desde todos los sectores, padre. Y quisiera que habláramos ya puntualmente de lo que va a pasar en minutos. Estamos hablando que vamos a ver la procesión en la que los cardenales se encomiendan al Espíritu Santo, van a cantar unas letanías, van a cantar el Veni Creator, pero ellos ingresan y lo primero que hacen dentro de la Capilla Sixtina es prestar un juramento de que todo lo que pase allí se va a quedar dentro de la capilla y que no pueden hablar de esto ni pueden comunicar lo que pasa. Incluso ellos están aislados. Hablemos por qué es este proceso, qué es lo que juran y además cuál es la penalidad si alguien, no solo los cardenales, sino algún colaborador, cuenta lo que ocurre dentro del cónclave. Sí, una vez que los cardenales entren a la Capilla Sixtina, como lo vamos a ver, proceden al juramento. El juramento es el juramento primero de cumplir con todas las normas previstas para el cónclave. Ya las normas están dadas, ya lo refería hace un momento, son las del Papa Juan Pablo II de 1996, y el juramento es cumplir con esas normas. Dentro de esas normas está todo el tema de del secreto, de la no comunicación con el mundo, del no revelar detalles de lo que pasa en el cónclave. Ese es el momento de juramento de los cardenales, porque antes, y creo que fue en el día de ayer, sí, ya todos los colaboradores hicieron. ¿Quiénes son los colaboradores? Pues todas las personas que van a estar allí colaborando en el cónclave, las personas de servicio en la Casa Santa Marta, todas las personas que van a estar allí para las celebraciones de oración o litúrgica de los cardenales, médicos, enfermeras, los conductores, porque los cardenales van a ser trasladados de la Casa Santa Marta a la Capilla Sixtina, y todo ese personal que va a estar allí ya también ha hecho el juramento de fidelidad a las normas del cónclave y en ellas el de guardar secreto. Y quien no cumple ese juramento es excomulgado. Quien no cumpla ese juramento se le aplica una pena llamada la pena late sentencia, de excomunión late sentencia. En la Iglesia nosotros tenemos, en la parte penal tenemos dos clases de penas. Las penas late sentencia, que significa por el hecho mismo, y las penas ferente sentencia, que son las penas que se colocan después de un proceso penal. Entonces, en este caso, son penas late sentencia, es decir, por el mismo hecho, inmediatas. Y la pena es la pena más dura, que es la pena de excomunión, es decir, de expulsión de la Iglesia. Muy bien, y aquí para cerrar este bloque en el que hablamos del proceso de juramentación, ellos lo que entran y dicen: prometo y juro observar secreto absoluto con todo aquel que no forme parte del colegio de los cardenales electores, y a perpetuidad sobre todo aquello que esté relacionado directo o indirectamente con las votaciones y los escrutinios para la elección del sumo pontífice. Un rito que por supuesto veremos en minutos y que verán aquí en la pantalla de City TV Lina, y que por supuesto están siguiendo también miles de jóvenes, porque este es un acontecimiento que no solamente involucra a quienes creen en Dios, a quienes hacen parte de una iglesia, sino que básicamente los ojos del mundo están puestos en el Vaticano, Lina. Así es, Rafael. Fueron 12 años, un mes, 12 días en los que Francisco tuvo en el foco central de su pontificado a los jóvenes, y es por eso que queremos saber qué piensan también los que hacen parte de otras religiones, los cristianos, y con ellos se encuentra nuestra compañera Lorena para recibir, por supuesto, todas esas expectativas de los jóvenes cristianos en la capital colombiana. Lorena, adelante. Aquel que en la cruz
Pues hay muchas religiones las que se practican en Bogotá, pero nosotros en este momento estamos con los jóvenes que representan a la religión cristiana, en este momento en que todos los ojos del mundo están puestos precisamente en las creencias. Es por eso que en este momento estamos con Valeria Beccaria. Bienvenida a City Noticias y bueno, cuéntenos un poco sobre cómo se vive este culto en el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Nuestras celebraciones juveniles son preciosas, son celebraciones donde el centro de nosotros es Jesús. Celebramos a Jesús, celebramos la presencia del Espíritu Santo. Tenemos tiempos de alabanza, como pueden ver aquí con nuestro grupo de la Iglesia Manantial Awaken Adoration. Tenemos tiempos de palabra, tenemos tiempos de ministración. También tenemos un pre que nosotros le llamamos a nuestra celebración juvenil, que tiene que ver con relaciones, como un tiempo donde los jóvenes puedan relacionarse entre ellos, donde puedan encontrar amistades de reino, donde juntos puedan crecer en la fe, en la palabra de Dios. Así que son celebraciones muy especiales con el mover de Dios. Bueno, en este momento estamos a horas a que se dé el cónclave precisamente desde la religión católica. ¿Qué se espera siendo cristianos? Bueno, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan dice: yo soy el camino. Jesús habla: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que nosotros le damos la prioridad a Jesús. El hombre no salvó nuestra vida, las personas no salvaron nuestra vida, no hubo una mujer que salvara mi vida, fue Jesús. Y es a través de Él que nosotros llegamos al Padre. Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida. Y también en el Evangelio de Juan dice que nosotros, a través de Él, podemos llegar a la unidad. Él le pide al Padre antes de morir, antes de ir a la cruz: yo deseo que ellos sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. Entonces, esperamos que haya unidad. Creo que la unidad es lo más importante para Jesús y es lo que Él espera de nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Pues estas son las reacciones precisamente desde la religión cristiana. Nosotros los dejamos a ustedes con imágenes de la alabanza que se está llevando en este momento. Aquel que en la cruz ha comprado nuestra libertad. Bien, Lorena, gracias. Y todas estas alabanzas, como lo escuchábamos también ahorita del Padre que nos acompaña aquí en este especial, pues todo esto es para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales para que elijan al próximo Papa, para que todo siga muy bien en la Iglesia Católica. Y precisamente de eso vamos a hablar ahora con Daniel Arevalo, que nos va a contar sobre la expectativa de los jóvenes por la elección del próximo Papa, el Papa 267 de la historia. Cuéntenos, Daniel, adelante. Así es, muy buenos días. Pues mire, una parte fundamental en todo este panorama que está presentando a nivel mundial son los jóvenes, quienes muchos vieron durante su niñez pues al Papa Francisco, y hoy esperan pues una respuesta oportuna por parte del cónclave en medio pues de esta importante reunión que se lleva. Pues hasta nos encontramos con la comunidad aquí en la localidad de Kennedy para conocer todo esto. Juanita, buenos días, bienvenida a Río Bogotá. Bueno, ustedes como jóvenes, ¿qué esperan de este cónclave y pues ese llamado que hacen desde aquí hasta el Vaticano? Hola, buenos días. Bueno, pues la verdad que ese nuevo líder de nuestra iglesia que surja, pues sea un líder que se enfoque en las necesidades de esta iglesia, que conozca todo lo que ha sido marginado y que reconozca tal vez lo que está mal a nivel interno, y pues que asimismo tenga la voluntad de ofrecer nuevas alternativas para todos los necesitados del mundo y que no solo sean católicos. Bueno, precisamente ustedes como jóvenes, ¿qué significó Francisco y qué esperan de este nuevo Papa que llegue? De Francisco le estamos supremamente agradecidos porque fue un ejemplo de humildad. Creo que fue un sacerdote y un papa para ese tiempo tan difícil. Yo creo que nos llama a la unidad y a la comunión. También le pedimos mucho pues al Espíritu Santo en oración, nosotros como iglesia también, de que el nuevo sucesor de Pedro pues sea una persona que estoy segura de que va a cumplir con todos, con la unidad, con la oración, que va a llevar a la iglesia, digamos, en este tiempo tan difícil también a la paz y a la unidad entre nosotros. Ustedes como jóvenes, prácticamente toda la niñez se vio a Francisco, y pues ¿qué significa para ustedes este cambio que están viendo pues ahora en estos momentos? Pues es que el tema es que con el Papa Francisco, él fue el Papa de nuestra juventud, de los que estamos como en esta etapa. Entonces, general, creo que tenemos las expectativas súper altas, tenemos los estándares súper altos, porque el Papa Francisco bajó la vara muy, muy, muy alta.
en cuanto a que esperamos un líder que nos reconozca, que reconozca quiénes somos, lo que necesitamos y qué le podemos dar al mundo. Precisamente esa es la expectativa que se tiene aquí, pues ya toda la comunidad reunida y también esperando toda esa decisión que se dé el día de hoy, pues desde el Vaticano, también viviendo todo eso aquí en Bogotá. La información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Daniel Arévalo, muchísimas gracias y por supuesto los jóvenes católicos y de todas las religiones están a la expectativa del nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica, pero sigamos hablando de lo que va a suceder en pocas horas, el cónclave, ya hablamos sobre el juramento, la procesión que se hará desde la Capilla Paulina hasta la Capilla Sixtina, pero ahora hablemos de un momento muy importante que es el que da inicio total, que es el extra omnes, que será pronunciado por el cardenal Diego Ravelli, que es el maestro de ceremonias. Padre, cuéntenos por favor, ¿qué pasa ahí? Esto significa en español todos fuera. Sí. Una vez que los cardenales han llegado a la Capilla Sixtina, que han hecho el juramento, entonces el maestro de ceremonias pronuncia el extra omnes, que como tú lo acabas de decir, significa todos fuera. Entonces, en ese momento deben salir todos aquellos que no tienen nada que ver con el cónclave. Y viene ese momento simbólico de cerrar la puerta. Allí ya comienza realmente lo que es el proceso de elección del nuevo pontífice. Y es la última vez que vemos a los cardenales hasta que haya una elección. Exactamente, no los veremos solo hasta después cuando ya se dé a conocer ante el mundo quién es el nuevo pontífice, que el pontífice se asome allá en esa ventana allá de la Basílica de San Pedro y que generalmente lo hace acompañado del grupo de cardenales. Y este cónclave lo va a presidir Pietro Parolin, que pues fue secretario de Estado allí del Vaticano y que es una persona muy importante en este momento para la Iglesia Católica. ¿Qué pasa después de que ellos entran? Porque entran, se sientan, son 12 mesas que están ubicadas con las 133 sillas, pero ¿qué pasa después en ese momento? Hay una oración previa al inicio de la votación y de la explicación nuevamente de cómo se realiza. Sí, ellos van a tener una meditación, va a haber alguien que va a hacer una meditación a ellos, recordándoles seguramente esa responsabilidad que tienen de elegir al sumo pontífice, recordándoles el secreto que tienen, pero sobre todo esa responsabilidad, recordándoles que están en un ambiente de oración y recordándoles que esa responsabilidad de ellos es una responsabilidad ante Dios, ante la Iglesia, ante el mundo. Es esa meditación. Luego vendrá un momento muy importante y es que se hará una primera elección. Antes de elegir al romano pontífice, va a haber una elección allí ya muy rápida. Es la elección de 9 cardenales. Esos cardenales, los 3 primeros serán los escrutadores, es decir, aquellos que tienen la responsabilidad del conteo y de la revisión de los votos. 3 cardenales más que serán los encargados de recoger los votos de, por ejemplo, cardenales que estén enfermos. Se llaman infirmari. Los infirmari, que son los, por ejemplo, algún cardenal que no pudo desplazarse a la Capilla Sixtina porque amaneció enfermo, porque tuvo que quedarse allá en su habitación en Casa Santa Marta. Entonces, esos 3 cardenales van a recoger los votos de los cardenales enfermos. Y luego los últimos 3, que son los cardenales revisores, que son encargados, junto con los cardenales escrutadores, de todo el conteo y de toda la disposición de los votos de los cardenales. Eso es lo que vendrá allí. Y luego ya, entonces, vendrá la primera votación. Por eso hoy, al final de la tarde de Roma, que seguramente va a coincidir con el mediodía nuestro, 1 de la tarde, algo así, vamos a tener la primera fumarola. Que tendrán que ser 2/3 de los votos para cuando haya una fumata blanca. Padre, ahorita fuera de cámaras hablábamos, muchos habrán visto la película Cónclave, porque esto que usted nos relataba es algo que en realidad no ha sido documentado, que no hay una fotografía, no hay un video, absolutamente nada, pero pues que por supuesto desde el cine sí han recreado muchas de estas escenas. Hablando netamente de este proceso de votación, no de la trama de la película y demás, en realidad
el proceso es muy parecido, ¿no? Entonces cada cardenal recibe su tarjeta, anota a mano el nombre de la persona por quien va a elegir, camina con la tarjeta levantada y la deposita. ¿Es así? ¿Así es como va a ocurrir y como lo muestran en las películas? Así es. Eso es lo que prevén las normas. Una de las cosas que tienen que hacer los cardenales escrutadores es revisar las papeletas que se van a entregar a los cardenales. Las papeletas es una papeleta rectangular que en la parte de arriba va a tener allí escrito el hijo como sumo pontífice o el hijo para sumo pontífice en español. Sí. Y luego la parte de abajo en blanco. ¿Para qué? Para que los cardenales en la parte de abajo puedan colocar el nombre, de tal manera que la papeleta se pueda doblar para ser depositada. Ahora, cada cardenal, como tú bien lo has dicho, va a pasar. Alguien preguntaba en estos días el significado de la Capilla Sixtina. Pues están votando frente al, no más y nada menos que frente al juicio final. Ajá, de Miguel Ángel. Y por eso es cuando los cardenales depositan su voto, ellos van a decir: pongo por testigo a Cristo, el cual me juzgará, que doy mi voto en presencia de Dios a quien creo que debe ser elegido. Y colocan su voto sobre un plato para darse cuenta que es ese voto y lo depositan en la urna. Ese proceso, si son 133 cardenales que van a ser elegidos y que van a votar, y cada cardenal podría estarse demorando entre, pongámosle, 2 minutos, mientras se para de su puesto, va y hace, dice sus palabras y coloca ya 133 cardenales por 2 minutos, ya, más de una hora, ¿no? Sí, más de una hora. Como 3 horas. Luego después viene el proceso del escrutinio. Los cardenales escrutadores deben primero contar los votos. Para que hayan 133 votos, no puede haber una papeleta más. Sí, a la hora de contarlo no coincide el número de votos con el número de votantes, entonces se anula esa votación y debe procederse a una nueva votación. Entonces, mientras surte efecto todo ese proceso de escrutinio, de contar los votos y luego de revisar los votos, porque los votos van a pasar por los 3 escrutadores. El primer escrutador va a abrir el voto, va a darse cuenta por quién es, se lo pasa al segundo que constata y se lo pasa al tercero, que es el que va a anunciar a los demás por quién es el voto. O sea, los 2 primeros leen el nombre, pero no dicen. Pero no lo dicen, y el tercero lo va a decir. Va a decir por quién es el voto. Y ellos tienen una libreta donde deben ir anotando el nombre. Claro. Y poner ahí cuántos votos van sumando. Correcto, como la tabla de la sumatoria de votos, que debe ser quemada junto con los votos. Padre, se necesitan 89 votos para que en este cónclave se proclame el 267 pontífice, que no se espera que pase hoy. Y son 133 cardenales. ¿Cómo está compuesto este grupo? Que podríamos llamarlo, por supuesto, desde lo que narramos nosotros, estando de pronto lejos de esa vida laica, y es los bergoglistas y esa ala conservadora. ¿Cómo se compone ese grupo? Pues es muy difícil uno ponernos a decir quiénes son de extrema derecha, quiénes son más de centro, quiénes son más de izquierda. No. Además, porque lo decíamos hace un rato cuando iniciábamos que y ya el Papa, el cardenal Rey lo dijo en su homilía: aquí no estamos por intereses, aquí no estamos por partidos, aquí no estamos por fuerza, aquí estamos bajo una responsabilidad que tenemos ante Dios, ante la Iglesia o ante el mundo, de elegir al romano pontífice. Los cardenales van a votar por su preferencia, por eso nunca he querido hablar de candidatos, porque todos son candidatos a la hora de votar. Por eso uno no cree que hoy va a ser elegido el pontífice. Solo ha pasado una vez en la historia que se escogió en pocas horas. Sí. ¿Por qué? Porque es que pueden votar por cualquiera, Ahora, como está previsto en las normas también, no solamente pueden votar por cualquiera de los 133 cardenales, sino que también pueden votar por alguien que no esté dentro del cónclave. Padre, rápido, uno puede votar, bueno, uno no, ellos pueden votar por ellos mismos, cada uno por, o sea, si yo quiero que yo sea el Papa. Sí, ellos pueden votar por el que quiera. Coloca su nombre y ahí.
Sí, y como digo, no solamente votar por los que están dentro del cónclave, es decir, por alguno de los 133 cardenales, sino pueden votar por alguien que esté fuera, otro cardenal de los que no son electores, un obispo en el mundo, un sacerdote o un laico varón bautizado, ¿no? Un varón bautizado, ¿verdad? Por cualquiera pueden ellos votar. Muy bien, es el padre Carlos Aria, director del Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal de Colombia. Gracias por ayudarnos a entender esto, un rito que por supuesto es milenario, que despierta intriga y que además pone la atención del mundo allí sobre la Capilla Sixtina, que por supuesto verán a través de la pantalla de City TV. Gracias por acompañarnos aquí esta mañana en Arriba Bogotá. Bueno, con el mayor gusto y con toda la iglesia, como ya lo hicieron los cardenales esta mañana, nos ponemos en oración pidiendo la asistencia del Espíritu Santo a estos 103 cardenales que tienen la responsabilidad de elegir al obispo de Roma y por lo tanto también al sumo pontífice y al papa. Padre, entonces muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial que continuará durante todo nuestro noticiero y en las próximas emisiones de City TV a 6:54 de la mañana. Y por supuesto nosotros hacemos una pausa comercial con las imágenes a esta hora de Ciudad del Vaticano. Esa es la Plaza de San Pedro, donde continúan llegando feligreses que esperan la primera fumata que se dará sobre las 9 de la mañana, sobre las 11 de la mañana hora Colombia, y a las 9 de la mañana hora Colombia podría estar iniciando el cónclave allí en la Capilla Sixtina, que queda justo a la derecha de la Basílica de San Pedro, donde veríamos al próximo nuevo jerarca de la Iglesia Católica. Hacemos una pausa en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad, pero ya regresamos con más detalles de lo que sucede en Ciudad del Vaticano y también aquí en Bogotá. È stato un papa in mezzo alla gente, con cuore aperto verso tutti.